Neumonía de la comunidad. La neumonía adquirida en la comunidad es una infección del tejido pulmonar que se contrae fuera de un centro hospitalario o de atención médica. En cuanto a la epidemiología, en un estudio de vigilancia en adultos mayores de 18 años en la ciudad de General Roca, en Río Negro, la incidencia fue de 7 casos por 1.000 habitantes y por año y de 29.5 por 1.000 habitantes y por año en pacientes de 65 años o mayores. La mortalidad global a los 14 días fue del 12% y en los adultos mayores del 19%. En relación a los factores de riesgo, el 82% de los pacientes con neumonía tenía una condición preexistente y el 48% tenía 2 o más. El riesgo de neumonía es mayor entre los pacientes con alteraciones en la eficacia de los mecanismos de defensa. Por ello, las condiciones asociadas a mayor riesgo de neumonía son la edad, 65 años o más, enfermedades cardíacas crónicas, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedad renal, hepática, diabetes mellitus, neoplasias, tabaquismo, infección por VIH, consumo de medicaciones como los corticoides inhalados o los inhibidores de la bomba de protones, mieloma múltiple, hipogamaglobulinemia, asplenia. El neumococo, el Haemophilus influenzae, el Staphylococcus aureus, Mycoplasma pneumoniae y Chlamydophila pneumoniae y los virus son los principales agentes productores de neumonía en los adultos. En cuanto a los criterios diagnósticos, debemos tener opacidades nuevas en la radiografía de tórax al momento del examen o 24 horas antes. En cuanto a los datos clínicos confirmatorios, debe haber al menos uno de los siguientes criterios mayores: tos, expectoración, fiebre de 37.8 grados centígrados o más. O dos de los siguientes criterios menores: dolor pleurítico, disnea, alteración de la conciencia, semiología de condensación al examen físico o recuento de glóbulos blancos mayor a 12.000. En la radiografía de tórax podemos ver una opacidad homogénea, como en este caso en la base derecha. Sobre todo cuando se trata de mujeres es necesario pedir el par radiológico para tratar de sacar la opacidad de las mamas y verlo en la vista lateral, o en la vista lateral podemos, como en este caso, determinar que la condensación es del segmento posterior del lóbulo inferior derecho. En otras ocasiones no vemos una condensación clara, pero sí vemos opacidades algodonosas que tienden a confluir y a veces bilaterales, como en este caso de la figura 2. En cuanto a los criterios de exclusión, es decir, pacientes que serán tratados según el criterio clínico de cada caso, ellos son pacientes hospitalizados en los últimos 14 días, que debemos considerarlos intranosocomiales, pacientes en ARM, pacientes en quienes las anormalidades de la radiografía de tórax sean atribuibles a falla cardíaca, embolismo pulmonar o enfermedad pulmonar crónica, por ejemplo, en las bronquiectasias, o pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo, SIDA o pacientes oncohematológicos. En cuanto a la evaluación diagnóstica en pacientes con sospecha de neumonía, en los pacientes ambulatorios menores de 65 años y sin comorbilidades, necesito el par radiológico, un gram y cultivo de esputo si es que hay expectoración, y un recuento y fórmula leucocitarios. En pacientes ambulatorios de 65 años o más o con comorbilidades, necesito el par radiológico, gram y cultivo de esputo y un laboratorio básico. Se agregarán más estudios diagnósticos si el paciente tiene indicación de internación, por ejemplo, hemocultivos, urocultivos, antígeno urinario para neumococo, panel viral, etc. La tomografía de tórax es un recurso para detectar complicaciones de la neumonía o caracterizar con más definición
opacidades dudosas en la radiografía de tórax. En cuanto a la estratificación de riesgo, es decir, saber si el paciente es de manejo ambulatorio, se va a internar en el piso o se va a internar en terapia intensiva, el Pneumonia Severity Index o PSI o Score Define identifica mejor a los pacientes con bajo riesgo de morir, por lo tanto pasibles de tratamiento ambulatorio. Tenemos los antecedentes, los criterios de gravedad por examen físico, los criterios de gravedad por radiología y los criterios de gravedad por el laboratorio, que en cualquier aplicación de las que usamos habitualmente para los distintos scores en medicina, podemos encontrar este score conocido como PSI, donde se nos va a dar un puntaje y ese puntaje va a permitir colocar al paciente dentro de alguno de los 5 grupos. Los grupos 1, 2 y 3 tienen una baja mortalidad y son pacientes de manejo ambulatorio. Los pacientes del grupo 4 tienen una mortalidad más alta y son pacientes que se internan en el piso. Y los pacientes del grupo 5 se internan en terapia intensiva porque tienen mayor mortalidad. Por otro lado, el otro score que usamos, que es el CUR65, es un score rápido que lo que tiene este score es que me identifica mejor a los pacientes con alto riesgo de muerte, por lo tanto necesidad de internación. Entonces, este score se compone de confusión, urea elevada, más de 90 miligramos por ciento, respiración rápida, más de 30 respiraciones por minuto, baja presión, una sistólica menor a 90 o una diastólica menor de 60 y 65 años o más. Cada ítem representa un punto. Si el paciente tiene 0 puntos es de manejo ambulatorio. Si tiene un punto, debo analizar caso por caso. Si tiene 2 puntos, es un paciente para internar en sala y de 3 a 5 puntos es un paciente para internar en terapia intensiva. Ahora, todos los scores, todos los puntajes son una guía. Lo más importante es el criterio médico y eso no puede ser reemplazado. En cuanto al tratamiento antimicrobiano, si el paciente es de manejo ambulatorio, es menor de 65 años y no tiene comorbilidades, la indicación es amoxicilina, 1 gramo cada 8 horas. Si el paciente tiene 65 años o más y o con comorbilidades compensadas, indicamos amoxicilina clavulánico, 1 gramo cada 12 horas. Y si el paciente es alérgico a la penicilina, podemos elegir uno de los siguientes esquemas: claritromicina, 500 miligramos cada 12, moxifloxacina, 400 miligramos cada 12 horas, o levofloxacina, 700 miligramos por día. El tratamiento antibiótico es por 5 días, se controla a las 72 horas y se debe dar al paciente las pautas de alarma: progresión de los síntomas, aparición de disnea, alteración del sensorio o intolerancia digestiva. Para los pacientes que se van a internar en la sala general, en el piso, con comorbilidades descompensadas, sin severidad y sin insuficiencia respiratoria, la indicación es Ampicil o ceftriaxona, con o sin el agregado de claritromicina o doxiciclina. Si optamos por la monoterapia por intolerancia a las anteriores, puedo usar moxifloxacina o levofloxacina. En los pacientes con riesgo de pseudomonas aeruginosa, es decir, pacientes que ya hayan tenido aislamientos de pseudomonas o pacientes que tengan alteraciones estructurales del pulmón como enfisema, bronquiectasia, fibrosis quística, etc., me inclino por alguno de estos esquemas: piperacilina tazobactam, 4,5 gramos cada 6 horas, ceftazidima, 2 gramos cada 8 horas, imipenem, 500 miligramos cada 6 horas, o meropenem, 1 gramo cada 8 horas, con la adición o no de claritromicina
o doxiciclina. En cuanto a los pacientes que tienen una neumonía severa con insuficiencia respiratoria e indicación de internación en terapia intensiva, voy a usar ampicilina sulbactam o ceftriaxona con la adición o no de claritromicina o doxiciclina o moxifloxacina o levofloxacina. Para la alergia a beta-lactámicos, la elección es levofloxacina. Para los pacientes con riesgo de pseudomonas aeruginosa, usamos piperacilina tazobactam, ceftazidima, imipenem o meropenem, con la adición o no de claritromicina o levofloxacina, y los pacientes que tienen riesgo de estafilococo meticilino resistente, como son los pacientes colonizados por Staphylococcus aureus meticilino resistente dentro del año de la internación, lo que voy a elegir es vancomicina.